Nos despertamos bien temprano en la mañana y nos tomamos el tren hacia Bucarest. Le quiero mostrar a mi mamá la capital de este gran país. Está bastante fresco hoy el día acá en Bucarest, pero bueno, venimos a conocer igual, así que vamos a caminar todo el día. Hola, aquí estamos en Bucarest, vamos a hacer una caminata, vamos a mostrarle a mi mamá los lugares más icónicos y más lindos de la ciudad. Nos tocó un día súper frío, yo no sé, pero no sé, estamos muriendo de frío, pero caminando vamos a entrar en calor, seguramente. Así que acompáñenme a ver qué le puedo mostrar a mi mamá de Bucarest, la capital de Rumanía. Espera, si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte fácil, rápido y me ayudas. ¿Quién es este? El pianista. Ah, no lo conozco yo. No lo conocí, bueno. Mi mamá es muy fan de esta persona que yo no conozco quién es, no sé quién es. Me dijo que es un pianista. A ver. ¿Este es? Este. Ah, mira. ¿Y qué hace? Bueno, evidentemente toca el piano. Yo no lo conozco por una cuestión de generación, me imagino. Pero bueno, dice que ese señor nunca fue a la Argentina y que lo quiere ver. Y después de tanta caminata nos dio hambre y también el clima estaba bastante frío, así que nos sentamos a comer algo en uno de los lugares muy bonitos de Bucarest con vistas preciosas. Además, el lugar estaba muy bien ambientado por dentro y tenía una decoración increíble. No sé cómo se llama, pero como el clima estaba bastante complicado, había mucho viento y estaba por largarse a llover, decidimos llenar nuestra panza. Bueno, nos pusimos en un barcito porque estaba bastante fresco y empezó un viento. Elegimos venir a Bucarest el peor día. Pero bueno, vamos a comer algo rico y seguir caminando. Le quiero mostrar hoy toda esta parte peatonal de Calea Victoriei. Bueno, así que lo que vamos a hacer es, después de este día frío que nos tocó, ir a conocer, bueno, el Ateneo Rumano, toda esta parte céntrica de Bucarest que es re linda, y la Casa del Pueblo, Casa Poporului, que ella quiere bueno, ver un poco también y apreciar la historia de este país. Pero bueno, este barcito, esto no es una publicidad paga ni mucho menos, pero este barcito está súper lindo. Miren qué amoroso está ambientado, así que espero que le guste Bucarest a mi mamá. Y obviamente después díganme qué lugar me faltó, que ustedes como rumanos le mostrarían.
mamá le gustan mucho las iglesias acá, como que parecen, le llama la atención la estructura y le saca fotos, ahí pueden ver. Mami, ¿cómo te persinas vos? Sí. Perfecto. Los católicos se persinan así. Ay, ¿cómo? Con el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y los ortodoxos se persinan para el otro lado. Esa es una diferencia entre los ortodoxos y los católicos. Bueno, mami, esto es una sala de conciertos muy importante de acá de Bucarest y es un icono también cultural, digamos, de todo lo que es Bucarest. Cuando hay alguna recital o alguna filarmónica, siempre vienen acá. Bueno, acabamos de ver un auto, un Porsche, miren este, azul. Y a mi mamá le llama la atención ver autos tan caros en la calle. Porque claro, en Argentina primero quien tiene esto es el presidente de la nación o el dueño del país básicamente. No es común que la gente tenga este tipo de autos. Y también a ella le llama mucho la atención, no autos de alta gama como Porsche, sino otros autos que son más comunes, pero sí que hay autos caros en la ciudad, por lo menos en la capital de Bucarest. Bucarest tiene una estructura bastante particular. Por ejemplo, estos edificios en que la parte vieja se conserva y arriba de esta parte han creado un edificio nuevo. Por supuesto que son llamativos. Y acá hay otro de esos edificios en que la arquitectura nueva se mezcla y se combina con la vieja. Bueno, esta parte de acá de Bucarest me gusta mucho, principalmente por el edificio, todas estas combinaciones arquitectónicas que me parecen atractivas, ¿no? Que le dan un toque único a la ciudad. A mi mamá también le llamó mucho la atención todo esto y le da un estilo. Y caminando por las calles de Bucarest nos encontramos por un pasillo que estaba lleno de paraguas súper alegre. Esta callecita es re linda, no sabía que existía. Tiene los paragüitas. Hasta incluso es muy pintoresca. Y en nuestras caminatas por las calles de Bucarest hemos encontrado rincones muy lindos decorados por el mes de la primavera, como por ejemplo este lugar, que es digno de sacarse muchas fotos.
La capital de Rumanía también se caracteriza por tener muchísima oferta gastronómica. Más lindos de Bucarest, así que la traje acá. Este es, si mal no recuerdo, se llama Pasaje Villa Cross o algo así. Así que nada, allá está mi madre sacándose fotos. Bueno, y llegamos al centro viejo. Así que vamos a recorrer, cuidado lo que está. Cuidado la vereda que está media salida. Y bueno, y acá como que mirás para arriba todo el tiempo, porque los edificios son todos súper lindos. Yo hace rato que no vengo a Bucarest, pero siempre que vengo me gusta. ¿Te gusta el violín, no? Me encanta. Le gusta mucho la canción, cómo queda todo con el centro viejo. Estos dos chicos tocan muy bien, la verdad, muy bien. Y si no están estos dos chicos, mami, siempre hay alguien que canta o siempre hay músicos así callejeros que son muy talentosos. Y llegamos a este lugar, sin duda uno de los íconos de la ciudad de Bucarest, no solo por su antigüedad, sino también porque acá se sacan miles de fotos los turistas de todo el mundo que vienen a visitar Rumanía. Y por supuesto, a la salida del monasterio estaban edificios completamente mágicos, lindos e increíbles, dignos de sacar millones de fotos. No solo a mi mamá le llamaron la atención, sino que había muchos turistas haciendo lo mismo.
esa zona del centro histórico también hay muchas tiendas en donde venden recuerdos, souvenirs de todos íconos de Rumania. No solo había de Drácula, sino también muchas cosas más. Gracias. Lo llamativo del centro histórico es que cuando vas caminando, los vendedores de los restaurantes te hablan en el idioma que crees que es. Y claro, nosotras dos teníamos mucha pinta de latinas, así que nos hablaban en español. Bueno, llegamos a la librería Carturest para mostrarle a mi mamá. Gracias. Bueno, le explicaba a mi mamá que acá hay libros de todas las lenguas, mami, no solo de rumano, de español, de francés, libros de todo. Así que para leer y comprar algo está muy bueno. Pero no es barato, la verdad se sabe. Bueno, y ahora nos vamos a ir caminando hasta Casa Poporului, la casa del Parlamento, la casa del pueblo o el Parlamento rumano, que está muy intrigada de ver ese edificio, así que vamos a ir hacia allá. Bueno, estamos llegando al Parlamento rumano, caminamos un montón, así que espero que valga la pena, pero recién vio otro edificio y me preguntaba, ¿es ese el Parlamento? ¿Es ese el Parlamento? No, todavía no lo viste. ¡Tarán! Pasar un auto por la vereda, casi nos choca, no entendemos nada qué hace. Bueno, mami, este edificio, el Parlamento rumano, es el edificio más pesado del mundo. El más pesado del mundo es puro mármol y es el segundo edificio más grande del mundo. A ver, sacalo otra vez. Bueno, acá no han dejado mucha vereda para caminar hoy, así que estamos caminando por acá. Bueno, le estoy mostrando a mi mamá que al lado de Casa Poporului está la catedral, que es la catedral, piensa convertirse en la catedral más grande del mundo, o sea, acá está el Parlamento, y ahí está la catedral. Así que les estoy contando un poco la historia, que yo a ustedes ya se los conté un poco en otro video de YouTube, que también se los voy a dejar en recomendados para que lo vean,
por si alguien no lo vio. Este lugar actualmente es la sede de las 2 cámaras del Parlamento de Rumanía. Si bien es el edificio más pesado del mundo, también es el segundo más grande del mundo después del Pentágono. Y también es el edificio administrativo más costoso. Además, se puede entrar al interior y poder conocer un poco más sobre el pasado comunista de Rumanía. Es un lugar muy interesante e imponente. Bueno, podríamos entrar, pero son las 4 de la tarde. Caímos un poco tarde hoy porque estuvimos paseando por el centro histórico. Y las visitas guiadas que yo vi en español no son siempre, son en inglés o en rumano. Así que te cuento la historia yo. Bueno, estamos teniendo un poco de frío, así que nos despedimos del Parlamento. Chao. Y me voy a ir paso a paso de vuelta, porque está súper fresco el clima. La verdad es que ayer hizo un día re lindo y hoy frío. Ay, estamos cansadas, acá sentadas. Caminamos un montón. Estamos atrás del Parlamento. Uno de los lugares que más me gusta de Rumanía es Forneti, así que le compré a mi mamá algunos para ver si a ella también le gustaban mientras estábamos en viaje de vuelta. Y la verdad es que súper le gustaron, así que es un 10 aprobado de parte de mamá. Espero que te haya gustado el video y espero que me sigas para el próximo episodio. Papá, la revedere.